Thank you very much. Hoy tenemos la clase de razonamiento verbal en la Academia Preuniversitaria APU del Distrito del Agustino. El curso se llama Razonamiento Verbal y el ciclo es Anual San Marcos Mañana. Docente, yo soy Alberto Ruiz Eguavil. Queridos alumnos, bienvenidos a la clase número 29. Se puede decir 29 y también 29. Lo que no se debe decir es 29ava, ¿no? La terminación avo es un partitivo. Tema, lectura crítica. Bueno, no es que nos vamos a convertir en criticones, ¿no? Pero vamos a entender qué cosa es una lectura crítica, que es el nivel máximo, ¿no? Uno de los niveles máximos de lectura. Empezando con la definición de lo que es una lectura crítica. Esta capacidad supone que el lector puede evaluar la información para construir una opinión propia y juzgar la pertinencia y sobre todo juzgar la validez de las ideas, si lo que se dice es correcto o no. Y la forma del texto también y compararlas. Cuando dice contrastarlas es compararlas, ¿no? Con los conceptos de otros textos. Para llegar a comparar con otros textos significa pues que tiene que agenciarse de otros elementos más, ¿no? No solamente considerar lo que está en la lectura, sino también relacionarlo con otras ideas. Verdaderamente esa es la lectura correcta, ¿no? A nivel de todos los campos, el texto narrativo, el texto positivo, el texto argumentativo, etcétera, etcétera. Todos deben tener siempre ese carácter, ¿no? De lectura crítica. Bien, acá también agrega lo que siempre hemos dicho, ¿no? Se incluye el bagaje cultural de cada lector. Es muy importante porque cuando uno empieza a leer, no debe empezar de cero. ¿Y por qué no debe empezar de cero? Porque nosotros no empezamos recién, ¿no? O sea, la parte intelectual lo hemos empezado desde primaria, ¿no? Primaria, secundaria, y cada vez hemos ido agregando más a nuestro acervo, ¿no? A nuestro acervo cultural. Y eso nos va a dar un hándicap, una ventaja, un plus, para poder entender con mayor rapidez un texto. Es muy importante, sobre todo cuando nos ponen un texto cuyo tema ya conocemos, lo vamos a entender de una manera mucho más amplia. De repente se podría caer en una subjetividad, pero generalmente no ocurre eso. Las preguntas que evalúan esta capacidad pueden ser de dos tipos. Dos tipos, culebrita, culebrita. Preguntas para señalar si lo que se dice es válido o no. Y pregunta para señalar si existe razón para expresar esas ideas, si tiene sentido las ideas que se están expresando en el texto. Bien, y casualmente este tipo de preguntas espera que el lector pueda establecer precisamente la validez de una idea, pero en función de cómo puede participar, aportar, contribuir a la idea central. En su defecto, puede no aportar a favor de la función de la idea, pero también puede ser al revés, refutar a la idea central. Se puede uno colocar en esas dos posiciones, o confirmar y contribuir con la idea central o refutarla. Pero se toma una posición, ¿no? Siempre se toma una posición. Bien, puede presentarse también este tipo de textos como preguntas que buscan que el lector compare puntos de vista, ¿no? Que pueden ser dos o más incluso, ¿no? Pero compare puntos de vista opuestos. Así como hay dos puntos de vista cuando son opuestos, puede haber una tercera, una intermedia que saque una parte de los dos, incluso una cuarta, que puede estar de acuerdo a veces en algunas condiciones o contextos, y otras podría ser que se utilice los puntos de vista de una manera no comprometedora,
O sea, no tomar una posición de manera abierta, ¿no? Sino condicionada, diríamos nosotros, condicionada. Bueno, también determina en qué medida una idea contribuye, o sea, favorece o contradice o refuta alguna de las posturas. También se tiene que ver eso, ¿no? Es decir, aquí vamos a ver argumentos y contraargumentos, posiciones a favor y posiciones en contra, y otras también de diferente grado, ¿no? De diferente grado. Es ahí donde entendemos que la capacidad crítica del ser humano es muy amplia, ¿no? Ahora, la segunda posición podría ser respecto a esto, ¿no? Dijimos acá, mire, regresamos, dice, las preguntas que evalúan esta capacidad pueden ser de dos tipos. Ya hablamos de la primera forma de pregunta, tipo de pregunta. Ahora vamos por la segunda, ¿ya? La segunda empieza así. Preguntas sobre la función de los elementos del texto. Este tipo de preguntas busca que el lector evalúe, investigue, ¿no? La funcionalidad de algunos elementos del texto, que pueden determinar en qué medida se contribuye con la postura o la intención del autor. Mira, aquí aparece un nuevo concepto, ¿eh? Intención del autor. Porque nosotros siempre que leemos directamente las líneas, pero nunca leemos, no digamos nunca tampoco, pues, ¿no? Pero a veces no leemos entre líneas. Y entre líneas quiere decir la intencionalidad del autor, la intención del autor. Siempre hay una intención. Hasta cuando se dice una broma hay una intención. Llámese oculta, subrepticia, escondida, críptica, etcétera, ¿no? Pero siempre hay una intención. Por ejemplo, mira, ve, ¿qué pasaría si tú le dices a papá, ¿no? Le dices, papá, mira, mi cuarto está excelente, lo he ordenado, ¿no? He lavado tu carro, he cortado el césped, he limpiado la piscina, he lavado los trastes, los platos, todo está en orden en la casa. ¿Qué te parece, papá? Bueno, en verdad, a veces la intención es limpiar la casa, mejorarla, ¿no? Pero puede suceder que este joven, tú podrías ser, que lo que busca no es que la casa esté ok, ¿no? De repente lo que busca es un permiso para una fiesta, que le compren un objeto como un celular, por ejemplo, ¿no? Hay otra intención surrepticia, ¿no? Siempre hay una intención debajo. Bien, entonces hay que entender eso, ¿no? Hay algo entre líneas en una acción, hasta para un chiste, ¿no? Por ejemplo, si haces un chiste político y atacas a un contendor, por algo es, ¿no? Porque quieres bajar su imagen, humillarlo. Claro, el inocente pensará, pues, ¿no? Oye, qué gracioso el cómico, ¿no? Pero no, siempre hay una intención debajo, ¿no? Bien, son preguntas centradas también, o sea, las preguntas, el tipo de preguntas que hay en este tipo de textos, son preguntas centradas en identificar cómo la forma del texto también ayuda a comprenderla mejor, ¿no? También muchas veces la forma como presenta la idea, ¿no? El mensaje, el tema, ¿no? También es muy importante, ¿no? Eh, Podría ser una característica el ser bastante puntual, ¿no? Decir las cosas con exactitud y también decir las cosas claras, ¿no? No embosarlas con terminologías que el estudiante no puede entender, ¿no? Bien. Bueno, tú no te imaginas cómo eran los discursos de los emperadores romanos, ¿no? Del César, de Marco Antonio, ¿no? Verdaderamente, si tú te pusieras a escuchar esos discursos, son verdaderamente magistrales. Y mira, ¿hace cuántos años han sido escritos estos discursos? Hace muchísimos años. Sin embargo, son un ejemplo, un modelo de discurso, ¿no? Claro, muy bien. El lector crítico. Hablemos ahora del estudiante, del estudioso, ¿no? Del hombre que va a abrir el texto y va a empezar a leer.
El lector crítico, a él nos referimos. El lector crítico debe sacar a la luz la construcción del texto, o sea, cómo está hecho el texto, ¿no? Debe identificar además y definir el propósito del autor, lo que acabamos de hablar, ¿no? También debe saber, o sea, debe reconocer si el propósito del autor es informarnos nada más, de repente nos quiere no solamente dar un informe, sino también prepararnos, instruirnos es para prepararnos en algo, ¿no? Porque una cosa es que sepamos, que es el caso de la información, y otra cosa es que hagamos una reacción respecto a lo que nos han enseñado, ¿no? Cambiar nuestra conducta, ¿no? Y persuadir sería otro nivel también. ¿Por qué? Porque cuando se persuade a una persona, no solamente es para que se conduzca, sino también para creer en una idea, ¿no? En una idea. Cuando nosotros vamos por la calle, nos dan algunos volantes, ¿no? Los evangélicos están ahí, ¿no? En grupo, nos dan volantes. Ese texto no va a ser necesariamente para informarnos más, no solamente para instruirnos nomás, no, también nos quiere persuadir. Hay parte donde nos quieren persuadir, ¿no? Decirnos que su agrupación religiosa es la mejor quizá, o la que da mejor información, o que es la elegida, por decir, ¿no? Hablando con términos místicos, ¿no? Elegida. Es la institución religiosa elegida para que nosotros ingresemos, ¿no? A ese mundo, ¿no? Bien. También identificar el objetivo, ¿no? En otras palabras, identificar el objetivo del autor. Eso debe hacer el lector crítico. Además, el lector crítico debe encontrar la propuesta del autor, porque el autor siempre plantea una propuesta, ¿no? Y eso es lo que va a querer convencernos, ¿no? También algunas propuestas de lo que podría ser, ¿no? De lo que podría ser. Por ejemplo, una propuesta sobre lo que podría ser es que de aquí a unos cuantos años el planeta va a perder muchos seres humanos porque la contaminación no les va a permitir avanzar. De tal manera que ahora que se usan mascarillas, de repente ya eso no va a ser suficiente porque va a haber más contaminación, ¿no? Entonces, ya viviremos de repente con ¿cómo se dice? Con un disfraz, no diríamos, sino con una vestimenta tipo astronauta, por decir, ¿no? ¿Por qué? Porque la contaminación a veces ya excede, pues, ¿no? Entonces, eso es una hipótesis, cosa que no ha ocurrido, que podría ocurrir, ¿no? Que podría ocurrir. No sé si ustedes han visto las películas futuristas, cómo lo presentan, ¿no? Como que el agua es algo poco encontrado y lo que más abundan son armas, ¿no? Así hablan sobre las películas futuristas. Bueno, aquellos que hemos tenido esa suerte de encontrarnos con esas películas, ¿no? Bien, también hay que encontrar qué quiere demostrar el autor, porque el autor también al plantear una tesis está tratando de demostrar algo, ¿no? Bien. Bueno, en este apartado dice desarrollará tus habilidades de lectura para descubrir el tema, la tesis, la hipótesis central de los textos. Recuerda que debes de identificar cómo presenta el autor la información, distinguir si son hechos, claro, porque mira, hay formas de dar la comunicación, ¿ah? Sí, hay muchas formas, ¿no? Algunas son simplemente descriptivas, otros no, otros recurren a la inferencia. Es decir, nos dan dos ideas y nosotros ya tenemos que sacar nuestra conclusión, ¿sí? Por ejemplo, para hacer inferencias, ¿ya? Mira, resulta que China está reuniendo en un pueblo, o sea, un territorio lo ha separado para más o menos 5.000 personas, con sus propias familias, ¿ah? 5.000 personas con sus propias familias, o sea, para 5.000 familias. Y todos ellos tienen un común denominador, son científicos, y no son de diferentes nacionalidades, todos son científicos chinos. Mira, ellos se pueden dar el lujo de reunir a 5.000 científicos chinos.
Entonces ellos se han reunido para avanzar a la ciencia china, ¿no? En el mundo. En un año ellos han avanzado lo que el mundo ha avanzado en 5 años. Y tú sabes que el mundo no avanza de manera lenta, ¿no? El avance del mundo es esas colosales, ¿sí? Entonces, China ha logrado en un año hacer lo que el mundo avanzó en 5 años, con esos 5.000 científicos chinos, ¿no? Bien. Ahora, pero esta situación de reunir a científicos y hacerlos trabajar en función de, ¿no? De marca país, también lo ha hecho Estados Unidos. Pero Estados Unidos no ha reunido a 5.000 ciudadanos norteamericanos dedicados a la ciencia. No, ellos han nacionalizado, ¿no? Ciudadanos europeos, en especial alemanes. Por ejemplo, el que promovió, no digamos promovió, sino el quien apuntaló, ¿no? Apuntaló, o sea, eh, llevó a la máxima potencia a los viajes interespaciales, fue Werner von Braun, quien aportó mucho para la ciencia, Albert Einstein. Y todos ellos fueron jalados, como se dice vulgarmente, por los Estados Unidos. Y no son los únicos científicos alemanes y europeos que han sido jalados por Estados Unidos. Incluso el científico peruano, Pedro Paulés Mostajo, que es el quien hizo el motor, que gracias a él, una máquina, una nave, puede salir de la órbita no, de la atmósfera, ¿no? Terrestre, puede salir, porque es bien difícil salir de la atmósfera y llegar al espacio. No es tan fácil, ¿eh? Tiene que haber una fuerza especial, porque si fuera fácil, cuando lanzan un satélite, ¿no? Para que esté, digamos, al borde entre la atmósfera y el espacio, entonces esos satélites se caerían rápidamente a la Tierra, pues, o se irían fuera, no se quedarían allí, porque cuando lanzan los satélites, ¿no? Intelsat, por ejemplo, lo lanzan y queda en esa frontera, donde termina la atmósfera y donde empieza el espacio, donde no hay oxígeno y no hay otras cosas más. Por eso se queda ahí, detenido, ¿eh? Y la Tierra va moviéndose, y es como si ese satélite diera vueltas, rotara. Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, gracias a lo que creó Pedro Paulés Mostajo, el peruano, y Werner von Braun lo reconoce, ¿no? En una felicitación que le hace a Pedro Paulés Mostajo, ¿no? Cómo es que se logra salir del planeta, ¿no? Y bueno, y Werner von Braun no es estadounidense, no es estadounidense, ¿no? E incluso también, si alguien va a Washington, capital de los Estados Unidos, no va a encontrar muchos norteamericanos de origen. Va a encontrar a bastantes judíos, a bastantes israelíes. Increíble, ¿no? Pero es la verdad. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar. Entonces, estamos hablando de dos países que consiguen sus objetivos de desarrollar su país mediante científicos. El caso de China son nacionales y el caso de los Estados Unidos son compraditos, ¿no? Entonces, en este caso, entonces, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es el entre líneas? ¿No? Que hay países que han sacado el provecho, pero realizando pues actividades especiales, ¿no? O sea, no naturales, ¿no? Porque es natural que tú llames a tus científicos, son de tu país, pero no es natural que traigas y nacionalices de otros países, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Y en verdad, China se ha dado cuenta, pues, ¿no? Que eso hizo Estados Unidos y por eso Estados Unidos es potencia, ¿no? Y Perú, ¿cuándo se dará cuenta? ¿No? Pero para que Perú se dé cuenta, la pregunta sería si Perú tiene científicos suficientes para poder potenciar la industria del país, la ciencia del país. Y la respuesta sí tiene material. ¿Quién sabe que aquí en el aula actualmente hay un futuro científico? Que no deba haber dudas, ¿ah? Por si acaso, porque ya ha pasado, ya ha ocurrido, entonces no sería nada raro encontrar pues a personas que
que se desarrollen y lleguen a ser científicos para el país, ¿no? Actualmente ya los hay, por si acaso. Bien, entonces eso sería una tesis, ¿no? Bueno, ¿qué más? Eso también es una inferencia. ¿Cuál es la inferencia? Que los países se vuelven desarrollados gracias al aporte de los científicos, ¿no? A que cubren las necesidades del país con su conocimiento, con su investigación, ¿no? Con sus inventos. Bien, eso es la inferencia. O sea que si el Perú, así como China y Estados Unidos y otros países más, entre ellos Japón, Perú podría tranquilamente ser potencia. Tenemos material humano. O sea, no pienses, no creas que porque tú sales a un barrio y encuentras gente ignorante, tú crees que todo el mundo, todo el Perú es así. No, no es cierto. Existen incluso redes de científicos peruanos. Bien, y cuando también vemos esas inferencias y también los lenguajes, tanto lenguajes objetivos como subjetivos, también encontramos, mira, palabras connotativas. Cuán interesante es saber qué cosa es una palabra connotativa. Y lo vamos a repetir si es que no lo recuerdan. Mira, las palabras connotativas son palabras que van a cambiar su sentido, su significado, pero gracias a el contexto en la cual se coloca. De acuerdo al contexto, cambia el significado también de algunas palabras. Y el ejemplo más práctico de los términos connotativos, que también nos van a tomar en el examen, es la siguiente. Mira, en el examen generalmente nos toman preguntas sobre el significado connotativo de las palabras. ¿Ya? Generalmente toman ese tipo de palabras. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, la palabra pobre, vamos al diccionario y dice, persona falto de bienes materiales. Eso es pobre, de bienes materiales. Bien, o escaso en cosas, en objetos, ¿no? Eso es pobre. Muy bien, pero en el texto nos dice la palabra pobre, pero no dice con ese significado, sino con otro. ¿Y cómo lo concluimos? Así, la oración dice, pobre joven empresario, teniendo tanto dinero, tantas empresas, y no tiene un amor verdadero. Todos son interesados. Punto. Te das cuenta que la palabra pobre lo hemos utilizado en un contexto en la cual no nos dice la pobreza material, porque dice que es un empresario, que tiene éxito, que tiene dinero. Entonces, lo material no le falta. Lo que le falta es el afecto, el cariño, el amor. Verdadero. ¿Te das cuenta? Cómo la palabra pobre ya no significa lo que dice el diccionario, sino lo que dice el contexto. Las palabras que acompañan al término pobre. Eso es una connotación. Y es por eso que cuando vas al examen de admisión, te preguntan sobre esta palabra según el texto. Esa es la palabrita que te dicen, según el texto. Según el texto te está diciendo, pues, según el contexto. Entonces, no te están pidiendo el significado del diccionario, ¿no? No te están pidiendo el significado del diccionario, sino cuál es el sentido que le da la comprensión, la lectura, mejor dicho, el texto, ¿no? Eso es lo que te está pidiendo. Entonces, hay que considerar esa forma de enfocar la pregunta sobre palabras connotativas, ¿ya? Cuando te pregunten sobre una palabra, tiene que ser de acuerdo al texto. Bien. Finalmente, el lector crítico evalúa apoyándose en las conclusiones, muy bien, en las conclusiones, si el autor alcanzó plenamente su propósito, si demostró su tesis o si logró la hipótesis. O sea, si logró su cometido. ¿Qué cosa llamaría yo tesis? ¿A qué debo llamarle tesis? La tesis es una propuesta que hace que el autor, que hace la autora, es una propuesta que hace el autor y que mantiene, ya, o sea, lo apoya mediante argumentos.
Pero esos argumentos no son argumentos vacíos, ¿ah? No, tiene lógica. Esos argumentos tienen su lógica, ¿no? Tiene su lógica. Bien. Por ejemplo, la contaminación ambiental. La mayoría de las personas razonan y dicen, oye, si hay esa contaminación ambiental, pues nos va a perjudicar la salud. Ese es su razonamiento. Nos va a perjudicar la salud, ¿no? Las personas podrían extinguirse, ¿no? Así diría la población, la sociedad, la comunidad, ¿no? Así diría. Pero qué diría aquel empresario que tiene, ¿no? Empresas en todo el mundo, ¿no? Es una, ¿cómo se llama? Una internacional, las famosas internacionales, que tienen una fábrica en cada país, por decir. Ya. Sí, como las empresas de comunicación, ¿no? Por ejemplo, también serían las gaseosas, que tienen diferentes países. Entonces, ellos, por ejemplo, no dirían eso. Ellos dirían, oye, no importa que haya contaminación, pero tenemos que ganar dinero, ¿no? Tenemos que ganar dinero, ¿no? Acá se pierde dinero. Si usted hace esto, se pierde dinero. No, no, esto no aplique. Y tiene razón, porque ¿cómo va a ganar no contaminando? Podría ser, pero va a perder ingresos. La gente le interesa un comino, pues, pero es un razonamiento. Al final es un razonamiento, ¿no? Así razona. Bien, la hipótesis central, ¿cuál sería? Cuando la tesis se refiere a la existencia de una realidad, se denomina hipótesis. Tradicionalmente se define como suposición. Como es suposición, tendrá que confirmarse o verificarse, ¿no? Lo que dice, ¿no? Nosotros decimos que la contaminación, hay una propaganda inmensa en el Perú sobre la contaminación, pero somos los peruanos los que contaminamos. ¿Tenemos tanta industria como para contaminar? ¿O serán los países desarrollados que tienen tantas fábricas, ¿no? Porque el Perú sí está haciendo lo suyo. ¿Qué está haciendo Perú? Existe un certificado de, digamos, de un ingeniero ambiental. Todas las empresas les piden eso, ¿no? Un certificado de un ingeniero ambiental para indicar que el trabajo que hace esa empresa no contamina, ¿no? No contamina el ambiente. Eso Perú ya lo hace, ¿eh? Y lo aplica, porque si ocurre pues que están contaminando, pues le dan los correctivos para que no lo hagan. Existen correctivos, existen correctivos. Entonces, ¿te das cuenta? Bien. Entonces, los que contaminan son las que tienen empresas con más maquinarias, los que tienen más industrias, ¿no? Y no me venga a meter miedo acá, con que Perú es el que contamina. Al contrario, Perú y Américas es el pulmón del mundo, ¿no? Conjuntamente con el África, son los que contaminan menos. Ojo, contaminan menos, yo no dije que no contaminen, ¿no? Porque es el pulmón, pues, la Amazonía, acuérdate, ¿no? Existen varios tipos de hipótesis. Hay algunas hipótesis que son plausibles, son las que tienen un fundamento teórico, pero no han sido demostradas. Hay otras que son convalidadas, las que tienen un fundamento teórico y además han sido comprobadas a través de la experimentación, o sea, de la experiencia. Son dos tipos, ¿eh? Unas que no han sido demostradas, pero han sido planteadas, y otras que sí han sido comprobadas. Hay dos tipos de hipótesis. Por ejemplo, que haya vida fuera de la Tierra. Interesante, ¿sí o no? Es una hipótesis que no ha sido comprobada, pero es válida. Claro. Hay que ponernos a pensar, ¿sí o no? La hipótesis puede tener un carácter particular o general. Ejemplo de hipótesis plausible. La teoría de la relatividad señala que todo lo que viaja a la velocidad de la luz se convierte en luz. Muy interesante, ¿no? ¿Qué cosa es la luz, no?
¿Qué es la luz? Pero aún no se ha demostrado experimentalmente. O sea, han dicho que eso ocurre, eso lo dijo Einstein, ¿no? Pero se ha demostrado, todavía no. Ya, ahora, ejemplo de hipótesis convalidada. Esta fue hipótesis plausible, ¿ya? O sea que es buena la propuesta, pero todavía no se ha demostrado. La teoría de la gravitación universal. Bueno, eso nosotros todos los días sabemos, ¿no? Claro, gracias a la gravitación universal, nosotros podemos estar del planeta Tierra en la parte de abajo, pero no nos caemos. ¿Cuántas veces hemos pensado de chiquito, no? Y si desaparece la gravedad de la Tierra, hoy estaríamos volando, nos caeríamos hacia arriba, dicen, ¿no? Pero en verdad, si estamos abajo del planeta, dijo un abajo en sí, ¿no? Pero no existe el abajo, ¿no? Para el planeta. Si estuviéramos debajo del planeta y ya no hay gravedad, podríamos estar en el aire volando, ¿no? En los cielos, ¿no? Pero gracias a esta ley de la gravedad, no volamos, estamos bien parados en el suelo, ¿no? Del planeta, ¿sí o no? ¿De qué es bueno? Ahí es bueno, pero es malo, por ejemplo, cuando tenemos un avión que está volando, ¿no? Está volando y pierde, se malogra el motor y va a caer golpeándose en contra de la Tierra, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque eso lo hizo la gravedad, la ley de la gravedad, ¿sí o no? Entonces, la ley de la gravedad es buena y mala. Buena para nosotros que no nos caemos y mala para la máquina que se malogra en el aire, ¿no? El avión que se malogra en el aire. Muy bien, pero ha sido demostrado ya, la teoría de gravitación universal. Las contradicciones internas de un texto. Claro, tiene que haber contradicciones, ¿no? Lógico. ¿Se presentan cuándo? ¿Cuándo se presentan? Cuando no están estrechamente relacionados con el tema en la hipótesis central. Ya, ahí hay una contradicción. Una o varias de las hipótesis secundarias contradicen a la hipótesis central. También hay otra contradicción. Mira, ¿cuántos tipos de contradicciones hay? A y B. No se relaciona con el tema. No se relaciona con el tema. Repito, no relacionados con el tema. ¿Ya? Acá dice, contradicen a la hipótesis central. Contradicen a la hipótesis central. Esa es otra contradicción. El autor no define implícita o explícitamente uno o varios de los conceptos centrales. Hay conceptos centrales, pero el autor no los define. Eso también sería una contradicción. Hablar de conceptos, pero no definirlos. También hay débil argumentación del texto. ¿Cuándo ocurrirá eso? Porque plantean una posición y lo tienen que argumentar, ¿no? Mediante argumentos sólidos. Pero ¿qué pasa cuando esos argumentos no llegan a ser sólidos? Será cuando el autor no desarrolla una o varias hipótesis. El autor no demuestra, no desarrolla o no demuestra, ¿ya? No desarrolla hipótesis secundarias y tampoco demuestra las conclusiones. Se debilita el argumento. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Matrimonio civil se llama, ¿no? El matrimonio civil. Queremos los mismos derechos, queremos los mismos derechos. Ya está bien, quieren los mismos derechos, muy bien. ¿Cuál es el derecho que quieren? Casarse. Muy bien, cásense. Cásense, no hay problema. Pero no queremos una ley. Pero ya ustedes pueden hacer una ley, porque pueden casarse porque la Constitución lo dice, ¿no? Permite la libertad, por ejemplo, ¿no? Pero no, se quiere hacer como que se ha ganado un derecho, como hacerlo ver así, ¿no? Pero ¿por qué? Si ya se pueden unir tranquilamente, no hay por qué hacer aspavientos, ¿no? Tampoco es motivo de hacerlo, ¿no? Pero algunas veces, ¿no? Se sales a la calle, se pinta. Es tu vida, haz lo que quieras.
Pero no, los señores no, ellos quieren hacer propaganda. Ellos quieren, ¿cómo se llama? Adoctrinar a jóvenes que nunca lo fueron. ¿Pero por qué? Déjalos vivir tranquilo. El que quiere lo es, el que no quiere, ¿por qué le vas a obligar? ¿Por qué los vas a adoctrinar? ¿Por qué lo vas a impulsar? ¿No? No tiene sentido. Eso es ir contra la libertad de los demás también, ¿no? Claro. ¿Por qué vas a obligar que otros piensen como tú piensas? Claro. Nadie debe obligarte a ti a pensar de otra manera, pero tampoco tú puedes obligar a otras personas. Ojo a eso. Eso se llama libertad. Bien. Elementos tendenciosos en los textos. Sí, siempre hay, pues. Los estereotipos, la generalización. Mira, esto es muy importante. Y esto nos enseña a entender no solamente un texto, sino también las noticias que hay en televisión, las generalizaciones, la cara única de la medalla, las falacias. ¿Cómo son los estereotipos? Ojo al piojo, como dice vulgarmente, ¿no? Dice, son el resultado de una sobregeneralización que clasifica grupos de personas o cosas en una misma categoría, positiva o negativa, a pesar de que evidentemente hay excepciones. Los estereotipos de forma implícita presentan un prejuicio o juicio de valor. Cuando una persona dice, todos los hombres son iguales. Oye, ¿eso es una generalización? ¿Será cierto eso? Y si yo encuentro una persona que no es igual que todas, ¿no? Porque los hombres traicionan. Muy bien, si dices eso, y es verdad, demuéstralo. Estadística, ¿no? Estadística. A ver, saca tu estadística. Porque con matemáticas se resuelve todo, ¿sí o no? La matemática resuelve todo. Contabiliza. Si es verdad o no. Bueno, resulta que no. ¿Por qué? Porque hay excepciones. Tú me puedes argumentar que la mayoría de los varones, ¿no? Son iguales. Tú me puedes decir eso. Te lo puedo aceptar. Pero lo que tú no puedes es generalizar que todos son. No puedes decir eso. Porque una mujer me traicionó, yo no voy a hablar mal de las mujeres, por favor. ¿Qué pasa? ¿Sí o no? No puede darse ese caso. Entonces, no hay que caer en los estereotipos. Y casualmente ese es un error por la cual a nosotros los peruanos nos maltrataban en el extranjero. Apenas llegabas, te escuchaban hablar y te decían, eres peruano, ¿no? Sí, tú con todo orgullo, pues, ¿no? Sí, soy peruano. Oye, cuidado con este, creo que es ratero. Así nos decían en el extranjero. Por esto estereotipos. Estábamos estereotipados. Nos generalizaban a todos los peruanos como rateros. Y obviamente no era así, no era verdad. Y así lo mismo hacemos con los venezolanos. ¿Sí o no? ¿Cuántos dirán, pues, fuera los venezolanos, que se vayan a su pueblo? Son rateros, son delincuentes. Pero la pregunta ¿es generalizado eso? No es cierto. Ellos están pasando con nosotros como nosotros lo pasamos antes. Creo que no podemos juzgar así, ¿no? Primero tenemos que conocerlo. De que hay delincuentes nadie lo niega. Pero la idea es que no estemos contra los venezolanos, sino contra los delincuentes. Es otra cosa, ¿sí o no? No hay que confundir. Pero a veces hay gente que no quiere entender, ¿no? O sea que, ¿por qué es venezolano lo despotricamos y el delincuente peruano que lo aplaudimos? Tampoco es así, ¿no? Tampoco es así. Lo que se tiene que atacar es la delincuencia, más no la nacionalidad. Pienso que ahí vamos mal. Vamos mal, no se puede hacer. Bien, si el autor utiliza estereotipos como lo que ya mencioné, no es confiable. Y por lo tanto su argumentación no es sólida. Tampoco es razonable, ¿no?
¿Cómo puedo tomar? Por ejemplo, mira, ve, la política norteamericana es pésima contra el mundo, pero no quiere decir que los norteamericanos sean malos. ¿Sí o no? No puedo generalizar. No puedo generalizar. Bien, la imagen del mexicano perezoso, envuelto en un zarape, o sea, en una vestimenta, ¿no? Recargado en un opal, o sea, un opal es un árbol. De esos mexicanos que se sientan ahí, no hacen nada, ¿no? Están ahí. También la imagen que le dan a los norteños del Perú. Creo que lo asocian porque el norteño tiene un dejo similar al del mexicano, ¿no? No es igual. Pero, ¿cómo podemos decir que el mexicano es perezoso? Hay mexicanos maravillosos. No podemos generalizar. Los ingleses son puntuales, cierto, casi todos, ¿ah? Pero no quiere decir que todos sean. También en inglés, hay ingleses que, ¿no? Los famosos hooligans, los famosos hooligans. Los regiomontanos avaros, no todos. Los de Chilango, México, groseros, no todos. Oye, ¿de dónde eres? Del Agustino. Oye, ese choro. Oye, ¿de dónde eres? Del Callao. Oye, ese choro. Sí. Mira, esa es la idea que tenemos. No es cierto, ¿no? Las sobregeneralizaciones. Ya, mira, y esto es lo que yo siempre decía, ¿no? Yo la verdad que siempre lo he hablado, pero no sabía que esto existía también, ¿no? O sea, hemos coincidido, hemos coincidido. Nada está creado como dicen, ¿no? Bien, yo siempre decía, cuidado cuando te dicen absolutos. Yo utilizaba este término. En realidad los absolutos no existen. Ten cuidado con las palabras que presenten absolutos. Cuando alguien te dice todos los hombres son así, ¿no? Nada hay bueno en esta política, ¿sí o no? ¿Qué más? Allá. Nunca te dejaré, nunca te dejaré. ¿Qué más? Nadie me quiere. ¿Cómo puede decir que nadie te quiere? O sea que tú no existes. Se supone que uno mismo también se tiene que querer, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Mira, ahí está desenmascarado estos términos. No se puede decir los absolutos. No se puede. A ver, cuando alguien dice, todos los productos hechos en México son malos. ¿Qué? Esta afirmación no puede ser confiable porque no todos los productos hechos en México son de mala calidad. Se demuestra. Eso está demostrado. Pueden ser un grupo, pero no todos. Puede ser la minoría, pero menos todos, menos la mayoría. La cara única de la medalla. Esta es otra mentira que se hace en los textos y uno no se da cuenta. Dice, por ejemplo, si un autor afirmara que fue necesario arrojar 2 bombas atómicas sobre la población civil japonesa para que el Japón se rindiera y así dejaran de morir más soldados norteamericanos. Los norteamericanos se quejaron. Hoy estamos perdiendo ciudadanos norteamericanos. Ese japonés malo vino y atacó Pearl Harbor. Mira, mató tanta gente. ¿Qué? ¿Y eso le faculta para enviarle 2 bombas atómicas? Porque primero hay reglas de la guerra. Y una regla de la guerra es que se ataca solamente a zonas militares, más no a ciudadanos civiles. Eso es regla de la guerra. Existe regla, pero los norteamericanos eliminaron casi dos departamentos como el Perú, ¿no? Nagasaki, ¿y qué más? Hiroshima, ¿no? Hiroshima, Nagasaki. Destruyeron. ¿Y qué me vas a decir? ¿Que eran dos cuarteles? Falso, falso. Bueno, tendríamos que desconfiar seriamente del autor y nos preguntaríamos, ¿y los japoneses qué opinaron? Porque esto lo dice quién. Fue necesario arrojar 2 bombas atómicas sobre la población civil. Eso lo dice un norteamericano. Ya, si nosotros vemos todas las películas, ¿ya? Vamos a ver todas las películas. En todas las películas, ¿quiénes son los malos? Los alemanes. Después, ¿quién le sigue? Los rusos. Después, ¿quién le sigue? Ahora último, los chinos. Son malos ahora los chinos, ¿eh? Y ahora al último, ¿quiénes son malos? Los coreanos. ¿Quiénes son los malos? Los cubanos. Ahora, ¿quiénes son los malos? Los venezolanos. Sí, ese es el producto que nos vende
el cine norteamericano. Ah, también son malos, ¿sabes quién? Los Pieles Rojas. Tiene que ver, de venir todavía, como se dice, ayudarnos en las películas, siempre llega pues a salvar ¿quién? Cuando los indios están matando a personas y viene el ejército a salvarlos, ¿sí o no? Tan, tarara, ta, 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 tan, tan, tarara, ¿no? Su musiquita. Oye, o sea que malos son los Pieles Rojas son malos, los Sioux, los Cherokee son malos. ¿Quién nos vende esa idea? Nos están vendiendo esta idea, la cara única de la medalla. ¿Quién lo dice? Los norteamericanos. Porque ellos lo que quieren es transmitirnos su miedo. Ellos nos transmiten su miedo. ¿Cómo nos transmiten su miedo? Como esos son sus enemigos, quiere que todo el mundo sean sus enemigos. De ellos también, porque ese enemigo de Estados Unidos quiere también que sea enemigo de los peruanos, por ejemplo. Y nosotros nos comemos ese plato. ¿Ah? Nosotros creemos, estamos convencidos que Hitler es malo, que los chinos son malos, los rusos son malos. No, no te pongas la vacuna de los rusos. No, no, Sputnik no. Cuando es la que está más, y ojo, no soy prorruso, pero tampoco hay que caer en la cara única de la medalla. Escuchar solamente una versión. Esto se llama ser crítico. Hay que escuchar las dos versiones, ¿no? Por ejemplo, tu hermano llega a tu casa y dice, papá, el profesor me ha gritado, me ha puesto mala nota. Se me ha aprendido el profesor. Es malo el profesor. Entonces dice, uy, no, ahora yo voy al colegio. No, te voy a sacar, no te preocupes, te saco el colegio. Escuchó una versión. Llega al colegio y le explican, esto fue así. Su hijo le pegó a un alumno para que le dé la respuesta del examen. Y por eso hemos tenido que ponerle una mala nota. Y es más, está suspendido. Y el papá se da cuenta y lógicamente tiene que entenderlo, que el hijo actuó mal. Pero ¿cómo se presentó en la casa? Víctima. Entonces hay que escuchar las dos versiones. Siempre cuando te dicen algo, las dos versiones. Oye, ¿sabe qué? Fulano de tal. No, ese es un corrupto. ¿Ah? Sí, sí es un corrupto. ¿Por qué? ¿No has visto? Donde hay plata, él está. Pero tú no lo has escuchado a la otra persona. Y así es, ¿no? Esa es la cara única de la medalla. Creemos en una sola versión y hay que escuchar las dos versiones. Ese es el espíritu crítico que debemos tener en un texto. Las falacias. La palabra falacia indica engaño, falsedad. Cuando un autor plantea una controversia, observa si propone una disyunción y si la disyunción es incompleta, ¿sabes cómo se llama? Falacia. ¿Cómo es eso de disyunción? ¿Qué es eso, profesor? ¿Qué está hablando? Las falacias han sido utilizadas para hacer creer lo que no es, para hacer creer lo que no es. Eso es lo que se busca con una falacia. Acá dice, está medio embarazada. Uno u otro está embarazada o no lo está. No se puede estar medio embarazada. ¿Yo puedo decir que esa mujer está medio embarazada? No, porque una mujer o está embarazada o no lo está, ¿sí o no? Pero decir que está medio embarazada, oye, tú eres medio loco. Sí, no, no cuentes con él, es medio loco. Un momentito, ¿está loco o no está loco? ¿Sí o no? Es que no puedes acusar tan abiertamente, ¿no? Observa la siguiente afirmación. Si el gobierno no protege las tortugas, esas tortugas se llaman caguamas. Bueno, no protege esas tortugas, estas se van a extinguir. Esto se trata de una falacia. Las tortugas también podrían extinguirse por desastres naturales. También se puede extinguir por mutaciones de la especie. No se trata de una exposición mutuamente excluyente. Los sofismas son falacias. Por ejemplo, los burros tienen orejas grandes. Juan tiene orejas grandes. Por lo tanto, Juan es un burro.
Tampoco, ¿no? ¿Sí o no? O sea que todo lo que si los burros tienen orejas grandes, todo lo que tienen orejas grandes son burros. Por favor, respétame a mi orejita Flores, por favor. ¿Sí o no? Respétalo. Ya. Así es, jóvenes. ¿Qué tales falacias, no? ¿Qué tales falacias? Muy bien. Ya, a ver. Y tenemos el primer texto. Por muchos años hemos creído que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Mira, ¿sabes quién escribe esto? No sé si lo he puesto al final. No, no lo he puesto. Ah, ya, allá. No está en la lectura, pero está en la pregunta. Esto lo escribe Mario Vargas Llosa, que por supuesto es un buen literato. Excelente. Por las puras no tiene premio Nobel. Ya mira, dice, por muchos años hemos creído que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. ¿Quién lo dijo? Antonio Raimondi, un italiano. Eso dijo un italiano. Pensando que la riqueza estaba en nuestros recursos naturales, siendo nuestro país el principal productor de paprika. Paprika, ¿sabes qué cosa es? Es como el ají colorado. Y de lana de alpaca. Bueno, la lana de alpaca está bien cotizada a nivel mundial, ¿ah? El principal exportador de espárragos. Sí, Perú exporta espárragos. También tenemos harina de pescado. Sí, somos potencia. Potencia. A nivel mundial, ¿ah? Le ganamos a Estados Unidos, a China, tremendo país. Y el segundo en zinc en el mundo, ¿ah? Y también en castañas, teniendo más de 25.000 especies de plantas, estando considerado como la cuarta nación con mayor biodiversidad. Estamos entre los 4 primeros. Y es un país pequeño, ¿ah? Compáralo con China, con India, ¿no? Y con Estados Unidos, por supuesto. Es fácil imaginarnos que ese banco de oro que hemos heredado, sí tenemos todo eso, pero, y lógicamente cualquiera diría eso, ¿no? Pero mira, ser escritor, enseña Mario, es un trabajo como cualquier otro, que aunque depende en gran medida de la creatividad y la imaginación, requiere de disciplina, mira, y no de esperar que buenamente llegue la inspiración. Punto. Acá hay un punto ya. Alumnos, todos los literatos llega un momento en el cual se ponen a escribir. Pero ¿cuándo se pone a escribir? Cuando les llega la inspiración. Así hacen los literatos. El caso de Mario Vargas Llosa, él no. Él trasciende a eso. ¿Cómo lo hace? Se pone un horario de trabajo, como un obrero. Por ejemplo, empieza a las 10 de la mañana. Descansa 1 hora para la alimentación. Y prosigue después de la alimentación y termina por decir, a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde. Todos los días. Y lógicamente hay un espacio para dar sus conferencias, ¿no? Pero ¿sabes qué hace en ese horario? No es que esté inspirado, no está inspirado, pero puede inspirarse en ese momento, sí. Pero ¿sabes lo que él hace? Él lee. Todo escritor tiene que leer. No hay ningún iluminado que todo le salga de la cabeza. Siempre es producto de una síntesis de lo que sabe. Y es lo que a veces no entendemos. O sea que él se inspira, pero también transpira, o sea, trabaja. Está investigando. Investiga libros de historia, sociología, antropología, ¿no? De matemáticas, no sé, de repente, investiga, ¿no? Sobre esos temas. Y eso le sirve de inspiración para escribir un libro, ya que tiene la base. Por eso que cuando escribió La fiesta del chivo, habló sobre algo histórico de un país centroamericano. Cuando escribió Conversación en la catedral, habló sobre la política del Perú
pero de los mismos actores de la política peruana, pero no de ahora, sino de la antigüedad, más o menos de la época de Manuel Odría, ¿no? De Belaúnde Terry, de esa época. Y escribió otra obra, ¿no? Llamado Como pez en el agua. Pero para escribir Como pez en el agua tuvo que haber investigado sobre el gobierno de Fujimori. Porque ahí habla. Cuando él postula y su adversario es Fujimori. Pero para eso ha tenido que investigar, no solamente haberlo vivido, ¿no? Ha tenido que investigar leyendo, con más fuentes. Y es el único caso que yo conozco. Mario Vargas Llosa hace eso. Y el que tiene entonces, ¿qué está haciendo? ¿Qué aplica? Disciplina. No espera que le llegue la inspiración. Si se ve como un... Mira, él ve la literatura, ser escritor como un trabajo. Y se pone reglas, ¿ah? Hora de entrada, hora de salida. Y también se controla solo. ¿Tú lo harías? Por ejemplo, tú estudias en la mañana, terminas a las 2. ¿En la tarde te pondrías un horario? Yo sé que la mayoría del aula lo hace, pero estamos hablando de esta aula. La mayoría, no todos también. Y otra cosa más, hay otras aulas que no hacen eso. No tienen un horario en la tarde para estudiar. Ni siquiera tienen clase, pues no. Pues supone que si yo en la tarde no tengo clases, por lo menos hago mi horario para estudiar. Quien lo haga está haciendo lo que hace Mario Vargas Llosa. Se está ordenando. Tiene disciplina. No espera que le den ganas de estudiar. Ahora, yo no te estoy diciendo que, por ejemplo, sales a las 2, almuerzas hasta las 3, empiezas a las 3, terminas a las 12. No, no te estoy diciendo que tomes esas cantidad de horas. La idea de algunos es eso, ¿no? En la tarde, por favor, quiero libertad, ¿no? Pero no, puedes hacer tu horario. Creo que con 4 horas, suficiente. Pero hay que hacer las 4 horas líquidas, ¿no? No, en las 4 horas no te vas a poner, a ver, ¿ahora qué hago? No, tienes que tener tu horario, pues. Bien, entonces eso es lo que hace Mario Vargas Llosa. Perú tiene tanta riqueza, pero la pregunta es, ¿y la disciplina, y el orden, y el respeto a las normas? Porque acá dice ponerse reglas, ¿eh? ¿Respetamos las normas los peruanos? ¿Respetamos las normas? Esa es la pregunta. ¿Respetamos las normas los peruanos? ¿O nos zampamos cuando vamos a comprar al mercado? ¿O nos zampamos? Estamos en el vaso de leche. ¿Echamos todos los tarros del vaso de leche a la olla? ¿O nos quedamos con uno? ¿O nos quedamos con más? ¿O robamos? Eso ya no es ni siquiera disciplina. Estamos hablando del honor. Del honor. Rompemos con las leyes. Se llama delincuencia. Pero somos pobres. ¿Qué? ¿El pobre está libre de robar? Por favor, señores. ¿Has escuchado esa frase de pobres pero honrados? Es correcta. Porque, o sea, dice, porque necesita, se agarra un tarro de leche que pertenece a toda una comunidad de vaso de leche. Y me consta, por si acaso, yo he visto, yo he visto, he visto. A pesar que yo no estoy en vaso de leche. Pero yo he visto, yo he visto. A veces uno pasa y ve cómo lo hace. Y es más, hasta me han venido a ofrecer la leche. O sea, el tarro, estamos hablando del tarro. Mira, si el tarro tú te vas a un lugar, lo venden a 3 soles. Ahora no sé cuánto está porque no compro leche. Y te ofrecen a sol 50. Ya tú lo puedes comprar, claro. ¿Por qué? Porque 3 soles, esto es un sol 50, barato para ti. Pero un momentito, agarras el tarro de leche y dice distribución gratuita del gobierno. ¿Lo vas a comprar? Si tú lo vas a comprar, también caíste, pues. ¿Sí o no? También caíste. Porque estás apoyando la corrupción.
con ese argumento, no, si yo no lo compro, otros lo van a comprar. No, tampoco es así, ¿no? Esa es una mentira, pues. Es una mentira. Es una mentira. Porque por esa razón no lo vas a hacer. No tienes por qué hacerlo. ¿Qué te falta? ¿Que tú eres pobrecito? ¿Ventajismo? No, no debe haber ventajismo. Ese ventajismo, ¿no? Yo tengo plata, puedo pagar el sol 50, puedo comprar 10 tarros, me ahorro 15 soles. No es así, ¿no? Bien. Entonces, y eso es lo que le falta al Perú, lo que tiene Mario Vargas Llosa. Ahora, ojo, yo en ningún momento he hablado de su pensamiento político, ¿eh? Porque hay gente que dice, oye, ese profe está apoyando a Mario Vargas Llosa. No, yo no he hablado de su política. Yo estoy hablando de su sistema de trabajo, de por qué él es un literato renombrado. A eso me refiero. Incluso pueden no gustarme sus obras, pueden no gustarme sus obras, pero no quiere decir que voy a hablar mal de Mario Vargas Llosa. Separa, separa la paja del trigo. Bien. Así, más importante que lo que uno tiene es qué hace con lo que le ha tocado. Y a él le ha tocado ser literato, ¿no? Y esto es un tema de voluntad. Y no solamente tener voluntad de hacer tu horario en la tarde, sino también debes ser perseverante. Te haces un horario en la tarde, lo cumples una semana y después ya no lo cumples. Te falta perseverancia. Te falta motivación. Si tú dices, pero voy a estudiar en la tarde si nadie me ve. Si el profesor Ruiz ni me ha visto. ¿Sí? Yo le puedo decir que sí estoy estudiando. Pero esa no es la cosa. Tiene que haber motivación. Tú mismo tienes que motivarte. No necesitas que alguien te motive, pues. ¿No? Y también ánimos para conseguir los objetivos. Mira, uno dice, sí, tengo que ingresar porque tengo que ser universitario, tengo que ser profesional. Ya, listo. Puedes decir eso, ¿no? Pero un momentito. Lo has decidido, tienes voluntad de hacerlo, tienes objetivos. ¿Te has planteado eso? Bueno, hay que plantearse objetivos y metas que uno se propone, venciendo las dificultades. Por si acaso, yo les informo una cosa. Yo nunca he visto una vaca normal que tenga carne sola y no tenga huesos. Al revés tampoco. Yo siempre he visto las vacas con carne y hueso. Estamos hablando de una vaca normal, viva. Así es la vida. En la vida también hay cosas fáciles y cosas difíciles. Usted postula, hay cosas fáciles porque tiene pues un montón de información, más que lo que nosotros teníamos. Ustedes tienen 1000 veces más información que nosotros teníamos cuando postulamos. A la mano lo tienen. 1000 veces más. Entonces ustedes tienen esas facilidades que nosotros no teníamos. Nosotros no teníamos esa facilidad. Entonces, pero también tienes dificultades. ¿Quién te anima? ¿Por qué vas a estudiar? Inconscientemente la mayoría de los jóvenes que en su casa le dan comida, ropa, salud, le compran su celular, o sea, le dan todo, pues, ¿no? Le dan su cuarto. Incluso lo puede compartir, pero tiene su cuarto, tiene su cama. Tiene todo. Por eso es que algunos no ingresan rápido, porque saben que si no ingresan, papá, mamá le van a seguir pagando la academia. Porque tú crees que así va a pensar alguien que viene de la sierra, que sus papás no, a veces ni le mandan plata de la sierra, y acá a veces viene y le pide a un familiar, o de repente, no sé, de alguna manera se consigue un poquito de dinero para comer. Pues esa persona que estudia, vulgarmente, como se dice, se raja. ¿Sí o no? Porque no tiene otra opción. O estudia o se va todo al tacho. Pero el de Lima, no, el de Lima sabe que no ingresa, le puede decir a papá, mamá. Y es más, ¿no? Se molesta con papá y mamá, dice, me voy de esta casa. La clásica, escucha, la del niño caprichoso. Me voy de esta casa. Entonces, agarra sus cosas, ¿no? Agarra sus cosas, sale, ¿eh? Sí, un drama, es un drama.
¿Y sabe dónde se va? A la casa de la tía, a la casa de la abuelita. Qué fácil, pues, ¿no? Qué fácil. Pues ahí tienes todo también. Y dice que se fue de la casa. Irse de la casa es como decir, no, bueno, yo trabajo y me mantengo. Pero tampoco te estoy invitando a hacer eso, ¿no? Me parece muy caprichoso e infantil. Sí, pero hay gente que hace eso. Bien. Por eso creernos un país de inmensas riquezas, pero pobre, es suponer que tenemos que encontrar tesoros materiales para hacernos ricos. Cuando más bien la riqueza, ¿dónde está? Mira, mira, ¿dónde está la riqueza? La riqueza está en nosotros mismos. Cuando dejemos de zamparnos, quedarnos con el vaso de leche, con el tarro de leche, ¿ya? Cuando respetemos las reglas. Cuando cruces en verde, porque todos están acostumbrados, no, bueno, la palabra todos está mal, ¿sí o no? Porque la mayoría está acostumbrada a pasar la pista cuando el semáforo está en rojo. Sobre texto, no hay carros, puedo pasar, estoy apurado o apurada. No es cierto, por favor, respeta las reglas. Y no solamente el carro no respeta la luz roja, también es el peatón. El peatón no es la víctima, por si acaso. También hay peatones que retan, se vuelven toreros de los carros. Bueno, en nuestra forma de ser, nuestra capacidad de superación, tenemos que tener capacidad de superación. ¿Tú qué quieres ser? Seguro que tú dices, ojalá que ingrese, no importa en el último puesto. Ese no es tener intención de superarse. Tú tienes que decir, quiero ingresar en el primer puesto. Tienes que pensar así, ¿no? Tener emprendimiento. ¿Cuándo es tener emprendimiento? Cuando nadie te dice estudia, pero tú tratas de buscar libros, repasar, practicar con tus compañeros, vía Zoom también. Si eso no se paga, si eso no se paga. Algunos sí se pagan, ¿no? Bueno, nuestra creatividad, aplicar esta creatividad. ¿Cuándo nosotros nos volvemos más creativos? Cuando tenemos necesidades. Cuando vino el bicho, este bicho, yo le llamo bicho, ¿no? Cuando vino el bicho, muchas personas dijeron, oye, no tenemos para comer, y se pusieron a hacer trabajos, crearon trabajos, ¿eh? El peruano crea trabajos. También ser laboriosos, dedicados a lo que hacemos. Nuestra fuerza cultural es importante. Tenemos que estudiar, leer, no hablar sin saber, ¿no? En suma, ya por si acaso, ahora sabes qué debate va a venir en el futuro. Y yo te digo, ya te prepares, ¿ah? El debate que va a venir es sobre la Constitución, porque hay gente que no quiere que haya una nueva Constitución y hay gente que quiere que haya Constitución. Pero en ese marasmo, en ese enfrentamiento, tú lee primero para tomar posición, si quieres también, pero tienes que leer. Lee la Constitución. Si no, vas a creer en vacío. Yo estoy contento que tú leas la Constitución, para que sepas el contenido, ¿ya? Porque algunos no saben que hay deberes y derechos que no se cumplen y que se cumplen. Bueno, en suma, en nuestras actitudes es ahí donde debemos buscar el desarrollo de nuestro país. ¿Dónde está? En nuestras actitudes. ¿Qué actitud debemos de tener nosotros? Querer ser primer país del mundo. Muchos dicen que no podemos, pero si tenemos argumentos, ya la parte material la tenemos. Nos falta la parte conductual, ¿no? Pregunta, ¿cuál es el tema del texto anterior? Que si bien tenemos materiales en el Perú, tenemos todo, flora, fauna, cultura, todo tenemos. ¿Qué nos falta? Que las personas que vivimos en el Perú tengamos una conducta diferente, ¿sí o no? Es una conducta mucho más proactiva, ¿no? Más positiva, más creativa, de disciplina, de respeto a las normas, ¿no?
de no delincuencia. Porque la mayoría de los políticos se meten para robar. ¿Sí? Porque yo no creo que sea, no sé por qué gastan tanto dinero, ¿no? Para entrar a un puesto. Que, o sea, van a servir. Cuando yo veo que gastan bastante dinero, ya sospechoso, ¿sí? Sospechoso, claro. ¿Cómo? Mira, tú inviertes 1.000.000, aunque han invertido 5 millones, ¿no? 50 millones, ¿no? Pero ya, que hayas invertido 1.000.000 en tu campaña y te van a pagar 14.000 mensual. En toda tu trayectoria de congresista, no llegas pues al 1.000.000. O sea que vas a gastar más de lo que vas a ganar. Piensa, ¿no? Piensa. Hay algo oscuro por ahí, ¿sí o no? Raciocinio. No, se llama crítica. Lectura crítica de la situación. Bien. La respuesta entonces sería la D. La actitud de las personas como elementos de progreso del país. En el fondo eso es lo que quieren promover cuando leemos ese texto. Que si bien tenemos todo lo material, nos falta la conducta del peruano para cambiar todas esas cosas, ¿no? Si bien tenemos muchos argumentos con los materiales que tenemos, porque tenemos flora, fauna, ¿no? Y tenemos también, ¿qué más? Flora, fauna y ¿qué más? Eh, la cultura, pues lo cultural, ¿no? Lo cultural también tenemos, nuestra cultura. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que nos falta? Cambiar de actitud. ¿Cuál es la opinión del autor en el texto anterior? Solo el desarrollo de una actitud ganadora hará salir al país de... ¿cuál es la opinión del autor? Me parece que esto podría ser, ¿no? Es falso que el Perú sea un mendigo sentado en un banco de... Pues la verdadera carencia del peruano no sea en sus actitudes. Sí se hallan en sus actitudes. Acá dice que no sea, ¿sí? El Perú es un país de inmensas riquezas, pero pobre debido a la falta de disciplina en su población. También puede ser, claro. Puede ser. No son las riquezas o bienes innatos a la garantía del progreso del país, sino las actitudes de la gente. Mira, la A es correcta, la B es falsa, la C es correcta, la D es correcta. La única que es falsa es la B. Pero ¿cuál es la mejor opción? Porque hay 4 respuestas, ¿ya? Mira, hay 4 respuestas, ¿ah? Mejor dicho, las 4 están en el texto. ¿Qué digo las 4? Son 4 en total, ¿no? La única que no es la B, ¿ya? Pero la A, la C y la D están en el texto. Pero de las 3 que están en el texto, la A, la C y la D, hay una que es mejor, que responde a la opinión del autor. Y eso es la D. Eso es la D. Ya vamos. La 3. ¿Cuál es el argumento principal que desarrolla el autor del texto anterior para sostener su posición? Su posición es que, si bien tenemos riquezas materiales, no es suficiente, ¿no? Necesitamos el cambio de actitud de los peruanos. La motivación y el ánimo son centrales para alcanzar el desarrollo, podría ser. Más importante que tener riquezas es saber qué actitudes desarrollar, puede ser. Nuestra creatividad, laboriosidad y fuerza cultural son ejemplos, no. El ahínco de la gente es lo que finalmente garantiza el desarrollo, no solamente es el ahínco, hay otras cosas más, por lo tanto, descartado la D. Descartado, ¿quién más? La C. Ya tenemos dos descartados. Quiere decir que la respuesta está entre la A y la B. ¿Cuál marcarías, la A o la B? Vamos a ver el chat ya, tú que todo lo sabes. Pero ponga número ya, porque si me ponen la A, por decir, no sé si es de la 1, la 2 o la 3. Ya, ok, muy bien, muy bien. Muy bien el arcón, lo máximo. Ya, la respuesta es la B. Esta es mejor respuesta, a pesar que A y B, las dos son respuestas, la B es mejor respuesta, ¿no? Dice con mayor contundencia lo que plantea el autor, la B. Ya vamos por la 4, ¿ya? ¿Cuál es el resumen de la argumentación del texto anterior?
el desarrollo de un país no reside en los bienes interiores o heredados, sino en las actitudes de su población, ya que más que la riqueza importa lo que uno haga con ella. Podría ser, el éxito de un país no está en la suerte o en la herencia, sino en la valoración de sus recursos materiales. La B no, ya descartamos la B. Descartamos. Solo el que sabe qué hacer con sus riquezas es capaz de generar un verdadero desarrollo. ¿Qué hacer? Sí sabemos qué hacer. Malgastarlo. Debido a que la gente es el principal motor del desarrollo, se debe entender que el progreso no solo lo genera la variedad de recursos. Variedad de recursos ya la tenemos, ya. Entonces la respuesta sería la A. Sí, la A es la respuesta. La única que quedó. Ese sería el resumen. Que el desarrollo de un país no reside en sus bienes materiales, sino en las actitudes. Tenemos que cambiar de actitud como peruanos. El tono que predomina en el texto anterior, ¿cuál sería? Pregunta 6. Reivindica. Conmiserativo es que tiene piedad. Reflexivo, que nos hace razonar o nos alienta. Para mí, que está entre los dos últimos. Está entre los dos últimos. Elegimos. Muy bien, Tomaya, muy bien. Ya, la respuesta es esta, muy bien. Reflexivo, nos hace razonar, pues, ¿no? Nos dice, tenemos esto, pero nos falta este otro. Muy bien, quiero felicitar a los alumnos que participan. Qué buena, qué buena. Ajá, ya. Participan hoy día Alarcón, Nonato, Dayan, Stephanie Domínguez, Tomaya, Brioso, Alarcón otra vez, Brioso otra vez, Alarcón otra vez, Alarcón otra vez, Tomaya, Evelyn, Alarcón otra vez, Evelyn otra vez, Alarcón otra vez, Evelyn otra vez, Tomaya otra vez, Evelyn, Alarcón, Brioso, ya. Las 5 dijimos que era la A, pues, ¿no? Oye, ¿qué pasó? ¿Las 5 desapareció? No hay 5. No hay 5. ¿Qué desapareció? Ah, ya, qué buena. Me pregunto por las 5 y no había 5. Ya, bueno, acá sería pues la A, ¿no? La 4. Ya, y en la 6 es la C. Listo. Qué buena, ¿no? Me la comí, me la comí. Ya, seguimos. Ya, texto número 2. Los deportes y ejercicios son beneficiosos para relajarnos y tonificar nuestro organismo. Pero no debemos excedernos, ya que en nuestro organismo posee estructuras fundamentales como el caso de nuestra columna. Ojo, dice que debemos hacer deportes y ejercicios, pero esto no. ¿Cuándo nos damos cuenta que nos excedemos? Cuando ya sentimos dolor. Ya, ¿qué más? Esto es muy importante, la columna. Si no tuviéramos columna, ¿cómo sería nuestro cuerpo? Sacamos cuenta, ¿no? Respecto a esta última, ¿cuál es el deporte ideal? Esto es lo más ideal. ¿Por qué? Porque hace la natación. ¿Por qué? Porque la natación nos permite mover todo el cuerpo y además no sostiene el peso de todo el cuerpo. ¿Ya? Por tanto, no se expone a lesiones. Asimismo, si padece de problemas en la región lumbar, puede practicar la gimnasia. Si padece de problemas en la región lumbar, puede practicar la gimnasia.
O sea, la gimnasia no te exige mucho la zona lumbar. La zona lumbar es la que está entre la espalda y las nalgas, pero no los ejercicios de acostarse y levantarse, pues afectan los discos lumbares. En caso de dolor, acuda al médico. En verdad, los ejercicios no deben causar dolor. Si causan dolor, está mal, ¿ya? Hasta donde sientas un poquito de dolor, ahí nomás detente y prosigue con la intensidad, menor intensidad, ¿no es cierto? Esa es la recomendación. Pregunta 7. ¿Cuál es el argumento principal que presenta el texto? Bueno, primero nos está motivando, ¿no es cierto? Ya. Los deportes más recomendados para evitar el dolor de espalda son la natación y la gimnasia. Mira, la A está en el texto. Las lesiones en la espalda mejoran mucho con la práctica de gimnasia y natación. También está en el texto. La espalda y la columna se ven aliviadas al no tener que soportar el peso al nadar. También está en el texto. Nuestro organismo no posee estructuras básicas como la columna vertebral que invariablemente debemos preservar. También está en el texto. Pero si todo está en el texto, tenemos que ver bien la pregunta. Lo principal. Tenemos que responder no cuál es el argumento del texto, porque todos están, sino cuál es el principal. Para ti, ¿cuál sería el más importante en las 7? 7 y la letra. No te olvides para saber de qué pregunta es. 7A o 7B o 7C o 7D o 7E. Ya dije que todos están en el texto. Podría ser un argumento de decir que los deportes más recomendados para evitar el dolor son la natación y la gimnasia. Ese es eso sería un argumento. No, la respuesta sería la D. 7 la D. Nuestro organismo posee estructuras básicas, porque eso hay que demostrarlo, ¿sí o no? Por lo tanto, si hay que demostrarlo, es un argumento, ¿no? Nuestro argumento posee estructuras básicas como columna vertebral, invariablemente debemos cuidar. Básicamente eso es lo que nos quiere transmitir en todo. La introducción es hablar que necesitamos deporte para terminar diciendo qué es lo que tenemos que cuidar. Ya seguimos. 8. Acá te piden, por si acaso, inferencia, ¿ya? Recordemos, ¿qué es inferencia? Cuando de una oración saco otra oración. Profe, ¿y no se puede sacar de dos oraciones? Sí, también. De una oración, ¿cómo sería, por ejemplo? Por ejemplo, sería Einstein nació en Alemania. ¿Qué se puede inferir? Que Einstein no es peruano. ¿Qué te parece? Una persona que practique gimnasia y no acuda al médico podría sufrir dolores lumbares. Pero la acción de acudir al médico está totalmente no relacionado, ¿no? Los problemas en la región lumbar eh, puede originarse en la práctica de la gimnasia, puede ser, ¿no? Ciertos deportes pueden resultar ventajosos en función de la protección de una estructura corporal. Ciertos deportes pueden resultar ventajosos en función, puede ser también, ¿no? Ya, ¿cuál pondrías tú? En la 8. Claro, muy bien. La C, 8C, muy bien. Una buena paráfrasis del deporte ideal en el texto es. ¿Qué es paráfrasis? Interpretación. ¿Cómo podría interpretar si me dicen deporte ideal? ¿Cómo podría ser? El deporte ideal es el deporte que nos ayuda nada más y no nos hace daño, ¿sí o no?
según el texto es este, porque dice que la natación no causa lesiones a la columna y lo considera como deporte ideal, ¿no es cierto? Ya. Siguiente texto, a ver, siguiente texto. Cuando se forma una familia es importante pensar en darle un espacio a una mascota. El tener una significa un gran beneficio para todos los integrantes de la familia y además se le da oportunidad a un animal sin hogar de ser parte de uno, sea cual sea, perro, canario. Bueno, para considerar esta situación, a ver. Mira, también produce beneficios emocionales, ¿ah? Cuando una persona tiene un animal como mascota, desarrolla la capacidad del amor, porque uno quiere a su mascota, pues, ¿no? En cambio, por ejemplo, tú en cualquier momento, ¿muestras amor por tu familia? No, yo creo que no, pero por los perros sí, porque tú sabes que el perro no te va a reclamar nada. Ya. Los niños con mascotas tienen más alta autoestima y son más populares entre sus compañeros. Además, adquieren habilidades para cuidar a otros, comprender su naturaleza y ciclos vitales, y al mismo tiempo demuestran empatía, una actitud más responsable frente a la salud y al bienestar. El poseer una mascota ayuda. O sea, en todo aspecto, el tener una mascota es positivo, en todo aspecto. Nos ayuda a desarrollar también la comunicación no verbal. Claro, porque tú al animal, como no le hablas, pero sí desarrollas cómo expresarte con el animal, ¿no? Esta interacción se hace aparte de un proceso de aprendizaje, basado en experiencias positivas en que los episodios significativos. Por eso es que hay personas que cuando tratan al animal, lo tratan como un ser humano, le hablan. ¿Tú crees que el animal te entiende? No, pero tú le hablas, ¿sí o no? Yo también le hablo, ¿no? Pero bueno, entonces te das cuenta cómo no es igual decir expresión, no es lo mismo expresarse con un animal que expresarse con un ser humano, ¿sí o no? Hay diferencias, pero aún así caemos en ese mismo caso, ¿no? Dice, aprendemos experiencias positivas en los momentos significativos en la vida de un niño. En relación con sus mascotas, están relacionados afectivamente, con su conducta futura. ¿Por qué con su conducta futura? Porque aprenden a amar. Aunque tú no creas, también se aprende a amar. Claro, porque nosotros podemos razonar, ¿no? Oye, amamos esto, razonamos, ¿ah? Pero una cosa es razonar y otra cosa es sentirlo, no es lo mismo. El sentimiento y la razón no pueden ser iguales, pues, ¿no? Entonces, a veces nosotros decimos, sí, es nuestro hermano, tenemos que quererlo. Lo pensamos, pero no se lo demostramos. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque el sentir ya es otra situación, ¿no? Bien, y su interacción con otros seres vivos, especialmente personas. La compañía de una mascota tiene además otro efecto beneficioso, otro efecto más. Yo te dije, todo es positivo. Sus miembros pasan más tiempo interactuando entre ellos. Relaciona más a la gente. Desarrollando nuevos espacios de comunicación, ya que los padres necesitan enseñar a sus hijos cómo deben comportarse con sus mascotas para que puedan tener una relación segura. Dime, y a una persona de edad, porque mira, dice que a los niños se le tiene que enseñar cómo se trata las mascotas, ¿ya? Pero supóngase que una persona adulta nunca aprendió, no tuvo alguien que le enseñe cómo tratar a las mascotas. ¿Qué hacemos? ¿También le enseñamos? ¿O ellos tienen que darse cuenta? Bueno, a ellos se suman actividades divertidas. Claro, porque al perrito pues le lanzamos un huesito y que, ¿no? Aunque está mal que le lancemos huesos, ¿ah? Un muñequito, ya, esos pollitos que suenan. Le lanzamos y el perro va corriendo. Una pelota también, ¿no? Le lanzamos, el perro va corriendo. Actividad divertida. Conversación amistosa. ¿Qué le pelito? Pellito, ¿qué le? Hablamos como bebito, ¿no? Ejercicio cotidiano también, porque oye, aunque tú no creas, muchas veces el animal, la mascota, hace más ejercicios que tú, que nosotros, ¿no? Sí, hasta nos enseña cómo hacen ejercicios.
Ellos se estiran, ¿no? No sé si te has dado cuenta. Y el alivio de las presiones que provee su compañía. Sí, parece mentira. No, alivia, no se desestresa. En ese sentido, los beneficios de tener una mascota van de ser un catalizador de emociones hasta una forma natural y profunda de potenciar, ¿qué? Nuestras emociones, ¿no? La interacción familiar, incluso, mira, mitigar la soledad. Por eso es que las personas que son viudas buscan una mascota. Las que están solteras buscan una mascota, porque es una manera de mitigar la soledad, ¿no? Hijos únicos buscan mascota también, ¿sí o no? Este aspecto es muy importante si consideramos que la sociedad moderna cada vez más se enfrenta a la soledad. Cierto, muy cierto. Puede haber más gente, pero el que haya más gente en el mundo no garantiza que no estemos solos, ¿sí o no? Como dijo, ¿quién dijo esto? ¿Cómo se llama este actor? El que trabajó en Jumanji, el actor que de niño aparece como adulto. ¿Cómo se llama ese actor? Ustedes deben conocerlo. Qué bueno, qué bueno. A ver, recuerden ustedes cómo se llama ese actor de Jumanji, el que como niño desaparece por Jumanji y después aparece viejo. Yo en este momento no me acuerdo, por eso acudo a ustedes que están jóvenes. Tengo el rostro, lógicamente, en este momento, ¿no? Ya, bueno, ese señor dijo una vez lo siguiente: es triste no tener quien te ame, estar solitario, pero más triste es estar rodeado de mucha gente y sentirse solo. Así lo dijo, ¿no? Y es interesante esa frase, ¿eh? Muy interesante, ¿eh? Entonces las mascotas cubren ese vacío, ¿no? Bien. Por otra parte, los beneficios emocionales implican para los niños vivir con mascotas, se suman los que tienen que ver con la salud. También es saludable, ¿no? Bueno. Existen estudios que indican que los pequeños que viven desde su nacimiento con animales domésticos tienen menos riesgos de padecer alergias y que asisten más a clases. Esto quiere decir que potencian el estado físico de un niño, puesto que los mantienen en constante actividad y los exponen a situaciones en las que se crean anticuerpos que más adelante servirán como defensas para los más pequeños. Pregunta 10. ¿Cuál es el tema del texto anterior? A ver, ¿cuál es el tema del texto anterior? Ahí está. Muy bien, Brioso, gracias por el aviso. El señor que dijo eso fue Robin Williams. Muy bien, esa es la respuesta. Robin Williams. Esa frase es magistral. ¿Ah? A ver, ya. 11. ¿Cuál es la tesis expuesta en el texto anterior? Ya descartado. Estas son correctas, pero están lejanas a ser la respuesta. La respuesta es esta. Bien, 11B. Hoy, ¿qué estoy haciendo? Y ahora sí. Vamos a ver qué sigue, ¿ya? ¿Cuál es el argumento central del texto? Vamos a ver cómo estamos con el tiempo. Sí, ya estamos ya. ¿Cuál es el argumento central del texto?
Mm. Esta es la respuesta, la A, 12A. Muy bien, Tomaya, muy bien. ¿Cuál presenta una síntesis de la argumentación? Este es lo más amplio, ¿no? A ver, ¿cuál dirías tú? La D, 13D. En el texto se afirma, bueno, hay varias cosas que se afirman, ¿ah? Pero ¿cuál sería más importante? Todos tienen razón y relación con el texto, pero hay una que es mejor, o sea que más, expresa más de lo que dice el texto, ¿no? De lo que quiere decir el texto. La C. ¿Cuál de las siguientes opciones expresa el tono del texto anterior? Bueno, yo sé que hay algo explicativo, ¿no es cierto? Pero es más enfático y aconsejador. La A, porque lo demuestra, ahí está la énfasis, y aconsejador porque no dice pues de los beneficios que vamos a obtener, ¿no? Bien, vamos al texto 4. Creo que este es el último texto. A ver, no hay más, ¿no? La candente mañana de febrero que Beatriz Viterbo murió después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo. Noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado, no sé qué aviso de cigarrillos rubios, el hecho que me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y ese cambio era el primero de una serie infinita. O sea, murió una persona, Beatriz. Pero todo continuó, ¿no? Todo continuó. Incluso es una continuación cuando cambian una propaganda, ¿no? De cigarrillos rubios por otro, ¿no? Ese cambio era el primero de una serie infinita. La vida seguía cambiando, ya sin Beatriz, ¿no? Cambiaré el universo, pero yo no pensé con melancólica vanidad. Alguna vez, lo sé, mi vana devoción la había exasperado. Muerta, yo podía consagrarme a su memoria sin esperanza, pero también sin humillación. Consideré que el 30 de abril era su cumpleaños. Visitar ese día la casa de la calle Garay para saludar a su padre y a Carlos Argentino Daneri. O sea, esa mujer murió, pues, ¿no? Y al morir, ¿cuál es la actitud que tomamos? Asumiendo que es una pareja que tuvimos, ¿no? Visitar como una especie de reconocimiento, no sé, al padre, al suegro, ¿no? Este, su primo hermano era un acto cortés y irreprochable. Claro, es un acto educativo, cortés, amable, ¿no? El visitar a los familiares de la persona fallecida, ¿no? Tal vez inevitable, dice. De nuevo aguardaría en el crepúsculo de la abarrotada salita, de nuevo estudiaría las circunstancias de sus muchos retratos. ¿Por qué? Porque cuando él iba a esa casa, eh, en la sala pues había algunos cercos y él volvería a ver ese lugar, ¿no? Al visitar recordando la fecha de su muerte, ¿no? Y también dice que de nuevo va a estudiar las circunstancias de los muchos retratos que hay en esa salita, una sala, el recibidor, donde a él le recibían, pues, ¿no? Y claro, porque siempre cuando tú entras a una habitación, bueno, no digamos siempre, pero en las habitaciones generalmente cuando te reciben siempre hay un cuadrito, ¿no? De repente un diploma, de la fotografía de la familia, de uno de los de la familia, de dos de la familia. Hay retratos. Entonces uno siempre comienza a mirar y dice, ¿no? Oye, ¿dónde fue tomado esto? ¿No? Mira cuántos años tenía, mira cómo se vestían en esa época. Eso es estudiarlo, ¿no? Las circunstancias. Beatriz de perfil en colores, Beatriz con antifaz. O sea, las fotos tenía eso, ¿no? Una foto de Beatriz, la fallecida, ¿no? De perfil. Otra foto donde estaba en colores, su foto en colores. O sea, quiere decir que había también fotos que no tenían colores. Otro, una Beatriz con antifaz, de repente en una fiesta de Halloween, de repente,
Una fiesta en los carnavales, que en los carnavales también se utiliza antifaz. La primera comunión de Beatriz también, una foto donde estaba Beatriz haciendo la primera comunión, una niña, ¿no? De 10, 12 años. Beatriz el día de su boda, porque también se casó, ¿no? Beatriz poco después del divorcio, o sea, también se divorció y también estuvo en un almuerzo del club hípico. ¿Quiénes van a un club hípico? La gente de dinero, pues, ¿no? Beatriz en Quilmes, una ciudad de Argentina, ¿no? Beatriz con Delia, con San Marcos y también con Porcel. Porcel es un humorista o cómico argentino. Carlos Argentino es un cantante. Beatriz con el pequinés, o sea, un perrito. O sea, todas esas fotos estaban en esa salita, ¿no? Beatriz de frente, Beatriz de tres cuartos, o sea, se tomaba con diferentes posiciones, ¿no? Posera, ¿no? Ya. Sonriendo la mano en el mentón, o sea, una foto artística también se tomó, ¿no? No estaría obligado, como otras veces, a justificar mi presencia con módicas ofrendas de libros, porque siempre cuando él llegaba le regalaba un libro o le prestaba un libro, libros cuyas páginas finalmente aprendía a cortar para no comprobar meses después que estaban intactos. Este es un fragmento de la obra de Jorge Luis Borges, El Aleph. Bien, pregunta 16ª. ¿Cuál es el tema central del texto? Podría ser la D y podría ser la C. Entre los dos, ¿cuál marcarías? Mejor es la D, ¿sí o no? De lejos. ¿Cuál es la idea central del texto? A pesar de su dolorosa agonía, la devoción sin esperanza a una mujer indiferente puede resultar humillante. La muerte de Beatriz podía servir de pretexto al narrador para consagrarse a su memoria. A la mujer mencionada le fascinaba retratarse. Sí, pero no para ocasiones importantes, para cualquiera, ¿no? La C. 18. A partir del texto es posible afirmar qué cosa. Acá hay dos preguntas, ¿ah? Acá hay una y acá hay otra, por si acaso. Sí, 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 sí. Esto sentía el narrador. ¿Cuál es el significado de imperiosa? Imperiosa sería, por ejemplo, inevitable, ¿no crees? ¿Podría ser? Claro, podría ser. Esta sería, ¿no? Devoción significa en el texto ¿qué cosa? Veneración, ¿no? Porque él siempre iba, pues, ¿no? Iba a su casa, intercambiaba libros. Bueno, sobre el texto no es posible inferir qué cosa no es posible. El universo es cambiante y enorme, sí. Algunos regalos de narrador eran poco atendidos por Beatriz, no. El cumpleaños de Beatriz se seguía celebrando después de su muerte. Acá dice que no es posible inferir, ¿ah? El cumpleaños de Beatriz se seguía celebrando después de su muerte. Alessandri estuvo sentimentalmente vinculado con Beatriz. Eso sí. El universo es cambiante enorme también. El cumpleaños de Beatriz se seguía celebrando después de... Algunos regalos del narrador eran poco atendidos por Beatriz. Eso no se puede, ¿no? Porque ¿quién cortaba los libros? ¿Cortaba o marcaba? Vamos a ver acá. Dice, no estaría obligado a justificar mi presencia. Eso dice quien lo está visitando, o sea, el que no está muerto, pues, ¿no? Con módicas ofrendas de libros. O sea, ¿quién traía los libros? Él. Él ofrecía libros a ella, a Beatriz. Dice, libros cuyas páginas finalmente aprendía a cortar. O sea, él le llevaba libros, pero ella no lo leía. No lo leía. Entonces, para que más o menos crea este joven que la visitaba,
para que crea ese joven que le prestaba el libro, o le regalaba quizá, crea que sí lo había leído, lo recortaba. Pero después este joven comprobaba, meses después, que en verdad estaban intactos, que no lo había leído. No había leído los libros que él le daba o le prestaba o le regalaba. Pero él se daba cuenta después, ¿no? Ella había aprendido a recortar, ¿por qué? Porque quería más o menos como hacerle creer que sí había leído los libros, pues, ¿no? Y entonces acá, ¿qué cosa no es posible? Esto la sé. ¿Por qué? Porque en verdad eso ya se sabe, ¿no? No necesita deducirlo, ¿no? Ya se sabe, ya. Casualmente el motivo por el cual él va es porque estaba recordando el cumpleaños, ¿no? Vamos al siguiente texto. ¿Cómo estamos con el tiempo? Ya, estamos con el tiempo. La mayor amenaza para los jóvenes son las drogas, sin importar el círculo económico o social en que se desenvuelven. Por ello debemos ser implacables en la lucha para tener lo más posible de nuestros hijos sin dar ninguna concesión que se facilite su... Claro, no a las drogas, no a las drogas. Se sabe que las drogas afectan la salud física y mental, les quitan lucidez para tomar decisiones adecuadas y para tener un comportamiento responsable. Cuando tú ves un drogadicto, bueno, yo no sé reconocer un drogadicto, pero me han dicho que actúa de manera no natural. O sea, como siempre actuaba, ya no. Y ahora entonces yo digo, pero si cualquiera puede estar en un momento de dificultad y puede cambiar su actitud, ¿no? No, estamos hablando de una constancia. O sea, siempre estuvo de una manera, pero después cambia de otra manera. Y es constante de esa segunda manera, ¿no? Que de repente se vuelve más serio, se ríe menos, mueve menos, hace menos gestos, dice, ¿no? Menos cambios en mímicas, gestos en el rostro, pues, ¿no? Ya. Y también puede hacer cosas que pueden lindar con la locura, ¿no? Entre las obligaciones de Estado y los gobiernos figuran la de combatir la drogadicción. No sería el colmo que un candidato presidencial propusiera despenalizar la producción de drogas. Oye, ¿te das cuenta que nadie choca con las drogas? El Perú es un país que produce bastante, ¿ah? Sin embargo, ningún gobierno lo he visto. Bueno, sí lo han atacado, pero no como para sacarlo ¿no? O sea, como se dice, para hacer unas bajas, para mostrar que han trabajado, pero debería desaparecer. No sé, no sé hasta cuánto se podrá hacer, ¿no? Ya, seguimos, la pregunta 22. ¿Cuál es la mejor paráfrasis? O sea, ¿cuál es la mejor interpretación para la expresión sin dar ninguna concesión para que facilite su consumo? Ya, casi todos tienen algo que ver con esa respuesta. Esta es mejor, claro, para que no sea más fácil su consumo, ¿sí o no? Ya, sobre las drogas no es posible inferir. O sea, dice que no es imposible inferir, ¿ah? Una pregunta similar a la anterior, pues, ¿no? Esto, repercuten en la inseguridad de los jóvenes. Y la 24, ¿cuál es una de las intenciones del autor? ¿Por qué nos hace esa manifestación de que el gobierno está ahí también comprometido a desterrar las drogas, ¿no? Y la familia tampoco debe permitir que consumen droga los hijos, ¿no? Todas esas cosas van de la mano con la intención del autor, ¿ya? Esto, ya, ese sería, ¿ya? Marcamos, ¿ya? ¿Cuál es la posición del autor sobre el tema que trata? También. ¿En qué afirmación se halla la razón que sostiene? O sea, te está pidiendo el argumento, ¿ya? El argumento para apoyar lo que dice el autor. Va, en los dos casos ataca, la física y la mental.
Claro, porque la persona que consume drogas a veces no le da hambre y claro, puede actuar, puede caminar, todo eso, ¿no? Pero su cuerpo está sufriendo, ¿no? Él no lo siente como dolor, ¿no? Porque consume drogas, pues, ¿no? Claro, pero no es suficiente con eso. ¿Qué propone el autor con la tesis de que las drogas son dañinas para para los jóvenes? Esta. Esta sería la mejor propuesta que fortalecería a esa tesis. Bien, chicos. Bien, chicos, hoy hemos tenido lectura crítica interesantísima. Interesantísima. Bueno, Gracias, alumnos, profesor. gracias también a ustedes por escucharme.